Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú que te has dignado redimirnos y has querido hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre y haz que cuantos creemos en Cristo, tu Hijo, alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenidos a Saboreando la Palabra. Hoy estamos comentando las lecturas del quinto domingo de Pascua, ciclo B. Y todos los domingos de Pascua tienen unas lecturas extraordinarias con una riqueza, imagínense, en la segunda lectura siempre la primera carta de Juan, en el Evangelio estamos leyendo del Evangelio según San Juan, que también tiene una riqueza y una profundidad tremenda, así que tenemos un banquete. Y nos acompaña hoy en este banquete en el que vamos a saborear la palabra el diácono Martín Rosado. Buenos días. Martín, bienvenido. Martín es el delegado del arzobispo para los asuntos diaconales en la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico. Así mismo es. Así que con mucho trabajo y con mucho amor. Tiene sus manitas llenas, ¿verdad? Eso es así. Muchos diáconos. Muchos diáconos, tenemos alrededor de 130 diáconos activos. Hay otros pues que están un poquito delicados de salud, pero se trabaja con ellos también y así que seguimos adelante en esa misión que el arzobispo me encomendó, pero primero fue nuestro Señor Jesucristo, Dios, que me encomendó esto. Así es, muy bien, un don de Dios, porque todo es don. Eso es así. Así que tienes ahí 130 y ¿cuántos? 135. 135 135 dones. Sí. Tienes 135 dones. Activos. De los cuales tienes que cuidar y bueno. Vamos a las lecturas porque de eso es que se trata. Primera lectura. La primera lectura está tomada de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, y es una lectura cortita. Básicamente lo que nos presenta es los recelos que habían en la primera comunidad con Pablo. Obviamente Saulo, ha estado persiguiendo a los cristianos y de la noche a la mañana se convierte y no es fácil decir, pues el que ayer nos perseguía, pues hoy está predicando el evangelio. La gente dice, no, eso no me lo creo. Sí, no se lo creo. Entonces está todo el mundo así como que, espérate, ¿qué es lo que está pasando, no? Y tiene que intervenir Bernabé, que lo conoce, y dice, no, tranquilo, el hombre está convertido, no viene a hacer daño, al contrario, viene a predicar el evangelio y él es parte de nuestro camino, de nuestra vida cristiana. Bueno, entonces, pues Saulo entonces comienza en Jerusalén, una vez que Bernabé intercede, a predicar, dice, como dice la lectura, actuar valientemente en nombre del Señor. Correcto. Bueno, de eso es que se trata. Y eso hoy en día es muy difícil cuando la gente se convierte, que no creen que se ha convertido al Señor y que siguen al Señor. Sobre todo si la conversión es así aparatosa y Sí. espectacular como la de Pablo. O sea, porque una cosa es convertirse, que uno, bueno, tenía sus fallos y sus cosas y bueno, de momento se organizó. Y otra cosa es que tú eras una persona, por ejemplo, no creía en nadie. Sí, iba a no buscar a la creía en gente para llevársela, para encarcelarlo, y para matarlo si era necesario. Así hizo con el protomártir San Esteban. Sí. Él estaba, era el testigo. Él estaba de que- allí, como de que dice el mató texto, ¿verdad? Y aprobaba esa y ejecución. aprobaba esa ejecución. Muy bien, que le limpien el pico, llévenselo. Es decir, oye, y de buenas a primeras tiene una conversión, no, y ahora está predicando el evangelio. Dice, ¿qué? No. Pues que lo predique por allá, yo no lo quiero aquí. Porque, tú sabes, obviamente tú no sabes si el hombre está infiltrado y viene después a ver quién está haciendo qué, para entonces perseguirlos más. Eso ¿no? O es sea, así. era lógico, esto era una cosa muy lógica. Pero bueno, la cuestión es que Saulo efectivamente está convertido. Como dice el mismo texto, es un instrumento que Dios se ha escogido, como le dice él a Ananías, es un instrumento que yo he escogido. Y ya verá todo lo que va a tener que hacer. Así que, bien. Y nada, este texto simplemente concluye diciendo que había una paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Es un de esos famosos sumarios que introduce San Lucas en Hechos de los Apóstoles. Bueno, quiere decir, la fe va progresando, el evangelio se sigue expandiendo y las cosas marchan bien. Obviamente no es una panacea porque hay 20.000 problemas dentro y fuera de la comunidad, pero es una manera de expresar que la comunidad va marchando y que el evangelio se sigue propagando. Y bueno, pues eso, obviamente todo por obra de Dios, ¿verdad? Dice, se multiplicaba con el consuelo del Espíritu Santo. Correcto. Y hay que dejarnos también a nosotros hoy en día, dejarnos consolar por el Espíritu Santo, que nos guía. Somos templo de ellos y muchas veces no queremos seguirlo como
Ya me gustaría a mí haber escuchado a Pablo, haber escuchado a esos apóstoles en esa época para poderlo seguir como lo estamos siguiendo hoy en día, pero hoy en día están los sacerdotes, los obispos, nosotros los diáconos, y para invitar a las personas que sigan al Señor, o sea, que el Señor existe y que están en esa Eucaristía, que más adelante pues lo veremos en otras lecturas. Así es, así es. Muy bien, pues pasemos a la segunda lectura, que es de la primera carta de Juan, que, igual que he hecho en veces anteriores, exhorto y animo a los que nos están viendo a tomar la carta íntegra y leerla, disfrutarla, saborearla, meditarla. Esa carta tiene mucho contenido. Si bien es cierto que el lenguaje no siempre se entiende, porque tiene, ¿verdad?, muy judía, tiene muchas expresiones que a veces no se entiende, pero es preciosa. Y de esa carta hay muchas cancioncitas de esta carismática, ¿verdad?, de esa primera carta de Juan. Sí, amémonos de corazón. Amémonos de corazón, Dios es amor y todas esas cosas. Así que sí, pero aprovechen esa carta que es realmente fabulosa. Bueno, hoy tenemos el capítulo 3 también, unos poquitos versículos. Y si la semana pasada, el domingo pasado, estábamos hablando de que hay que amar, y venía reforzado el tema que traía la segunda lectura con el Evangelio, que era el de Jesús Buen Pastor, que conoce y es conocido, que es lo mismo que decir, amo a las ovejas y soy amado por ellas. De esa manera se establece una relación, un vínculo de conocimiento, eso es conocer en lenguaje bíblico. Pues hoy nos va a decir cómo hay que amar. Juan nos dice en el pedacito de hoy, en el fragmento que leemos hoy, cómo es que hay que amar. Porque sí, hay que dejarse amar por Dios, porque todo es don, y hay que amar, corresponder a ese amor. Pero ¿cómo es que hay que amar? Pues lo primero que dice el texto de hoy es, hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. Es decir, no digas que amas cuando no amas. Cuando no lo practicas. Claro, no digas que estás haciendo la voluntad de Dios. Fíjense que no hay amor fuera de la voluntad de Dios. Es el camino, la voluntad de Dios. Cuando nos desviamos de la voluntad de Dios, se acabó el amor. Correcto. Por eso Juan puede decir, Dios es amor. Si Dios es amor, fuera de la voluntad de Dios no hay amor. No hay amor. Sentido común, ¿verdad? 2 más 2 son 4. Por lo tanto, ¿cómo se ama? Pues manteniéndolos en la voluntad de Dios, es lo que dice Juan. Y haciéndolo de palabra, no. De boca, no. De verdad y con obra. Es decir, manténganse en la voluntad de Dios de verdad. No digan, sí, yo quiero mucho, yo sirvo mucho, yo hago mucho, pero hago lo que me da la gana. En la realidad, el que te mira dice, pero ven acá, ¿qué le pasa a este? Si, como dijo Jesucristo, ¿verdad?, de las autoridades, ustedes hagan lo que dicen, pero no lo que hacen, porque no hacen lo que dicen. Bueno, podría decir lo mismo Juan aquí, ¿verdad? Así que esa es la primera línea, ¿cómo hay que amar? Hay que amar en verdad, no siendo hipócritas. ¿Okay? Y eso a veces duele. Porque a veces uno quiere hacer las cosas de cierta manera y entonces, pues, tú sabes, no. Bueno, tenemos que pausar un momentito. Regresamos con esta segunda lectura interesantísima. Saboreando la palabra, comentando las lecturas del quinto domingo de Pascua, ciclo B. Nos acompaña el diácono Martín y estábamos antes de la pausa hablando de la segunda lectura tomada durante todo este tiempo pascual de la primera carta del apóstol San Juan. Habíamos dicho que la primera línea a la soltada ya lo que nos dice es cómo es que hay que amar. Hay que amar honesta y sinceramente en verdad, no de palabra y de boca. Y dice que si hacemos eso, conoceremos la verdad, tranquilizaremos nuestro corazón ante Dios, porque obviamente uno sabe que cuando no está haciendo lo que Dios quiere, uno no está tranquilo. Eso lo sabemos todos, ¿verdad? Porque existe la conciencia y existe esa voz de Dios en el interior del hombre y eso es así. Entonces dice, pero no hay que preocuparse si uno, pues, falla y no hace siempre la voluntad de Dios, porque Dios está ahí para perdonarnos. Es decir, podemos tener plena confianza ante Dios. Sí, y de hecho dice el texto que todo lo que pidamos lo vamos a recibir de Él. Correcto. Pero si guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Sí. Obviamente porque Él siempre nos da conforme a su voluntad. Si yo pido contrario a su voluntad, pues no me lo va a dar.
porque ningún padre va a darme algo malo y fuera de la voluntad de Dios no puede haber nada bueno para mí, ni para nadie. Entonces, tengo que pedir conforme a su voluntad y entonces lo que pida, Dios me lo va a dar. Dice conforme aquí. y tener la conciencia, como dice la palabra, conciencia de que si pecamos nos va a perdonar, pero nosotros no tenemos que arrepentir de eso. Oh, bueno, claro, por supuesto. Tenemos que Sí, tener sí. un acto, tenemos que tener esa parte de no volver a caer o de no volver a Sí. fallarle al Señor. Sí, obviamente. Es bueno que traigas ese tema para puntualizarlo, porque hoy en día hay tanta confusión con este tema. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios perdona. Sí, Dios perdona, pero el perdón, como todo, es un don de Dios. Correcto. Y si yo no me lo dejo dar, no lo tengo. No porque Dios no me perdona, no me perdone, perdón, sino porque yo no me lo dejo dar. Correcto. ¿Y cuál es la condición para recibir el perdón de Dios, que es incondicional, que no hay que temer, que Dios quiere perdonarme, que ya estoy perdonado incluso antes de pecar? ¿Cuál es la condición para recibir ese perdón incondicional, misericordioso, infinito de Dios? ¿Cuál es la condición? Arrepentirme. Correcto. Que supone cobrar conciencia de que he obrado mal y pedir perdón. Correcto. Y para el católico bautizado, si el pecado es mortal o grave, arrepentirse y pedir perdón en el marco sacramental del sacramento de la confesión o de la penitencia. De eso es que estamos hablando. Correcto. Es decir, no puede ser este cuento de que yo me confieso con Dios. No te confieses con Dios, porque cuando vas a comulgar, tú no comulgas con Dios, ¿verdad que no? Tú vas al cura para que te dé la comunión. Pues entonces ves al cura para que te dé la absolución. Correcto. Pero ve preparado, arrepentido, dispuesto a confesar la realidad. Es decir, porque si no, estás bloqueando el perdón, que eso es lo que a veces no entendemos. No, pero como Dios es bueno, Él ya me perdonó. Sí, es que ya Él te perdonó antes de pecar, claro. Es decir, ya Él sabía todo lo que íbamos a hacer y ya nos perdonó. Y el misterio pascual de Cristo ya ha obrado el perdón y la redención para todos los pecados que se puedan cometer en toda la historia de la humanidad. Eso ya lo sabemos. Pero una cosa es que ya está hecha y otra cosa es que yo hago mío ese perdón. Porque si yo no lo hago mío, si yo no me lo dejo dar, pues no lo tengo. Y como es un don, Dios Porque es se un lo don. da a quien se lo pida, porque también te lo da, si tú le tienes que pedir el perdón. Por eso hay que pedirlo, hay Pues que si pedirlo no, y hay si que no lo dejárselo pido, dar, hay que dejárselo dar. Y recibirlo, Claro. porque es parte de eso, o sea, y reconocernos. Yo siempre le digo a mis muchachos, sean transparentes, reconozcan, cuando falles, dilo, levanta la mano, mira, aquí estoy, porque al Señor le gusta eso, Claro. que seamos transparentes, que reconozcamos nuestras debilidades y se le ofrezcamos a Él, y a través de esa, de encontrarnos, nos vamos a encontrar con Él y vamos a alcanzar la gracia, Es así. porque nos reconocemos, somos débiles. Es así. Y este es uno de los grandes problemas, repito, que tenemos hoy en día, donde esa soberbia la cultivamos negándonos a recibir el perdón, con la excusa de que ya Dios nos ha perdonado porque Él es misericordioso. Pero una cosa es que nos ha perdonado y otra cosa es que yo me he dejado perdonar. Son dos cosas distintas, por favor. O sea, una cosa es que me quieren regalar 1,000 pesos y otra cosa es que yo me los he dejado dar. Son dos cosas distintas. Okay. Yo te quiero regalar 1,000 pesos, pero si tú no te dejas que yo te los dé, pues no los tienes. Yo los cojo. Ah, tú los coges porque son 1,000 pesos. Pero si fuera el perdón, la gente se lo También, piensa. lo Y sin pensamos. embargo, el perdón, Correcto. imagínate tú, tiene un valor infinito. Porque sin el perdón, ¿dónde quedamos? Viendo una persona que se siente agobiada, ¿verdad? Como dice el Salmo, en su corazón, sabiendo que está mal y que ha obrado mal. Y todos lo hemos tenido esa experiencia, porque todos somos pecadores. Y por las razones que sean, no se atreve a pedir perdón. Correcto. O se niega, o se autojustifica, ¿verdad? Porque ha alimentado tanto su ego que el ego le dice, no te humilles, no pidas perdón, tú estás bien. Eso lo hace todo el mundo. Se justifica. Se nos justifica, justificamos, claro. seguro. Pero el que nos justifica es Cristo. Correcto. Nosotros no nos justificamos a nosotros mismos, eso son boberías. Es decir, si yo me pudiera perdonar y justificar a mí mismo, no necesito al Redentor, no necesito a Cristo. Correcto. Bueno, esto es importante, pues, me alegro que hayas traído el tema y que hayamos abundado en él, porque creo que hemos aclarado a más de una persona este asunto del perdón y de la misericordia. ¿Sí? Porque podemos hablar mucho de misericordia, pero tenemos que hablar de recibir la misericordia y cómo se recibe, porque no es solamente hablar de que Dios es misericordioso, es que yo tengo que hacer mía esa misericordia. Correcto. Muy bien, bueno,
Pasemos un poquitito al Evangelio, que el Evangelio da para mucho este domingo. El Evangelio, ¿qué nos trae? Nos trae la alegoría de la vid y los el viñedo sarmientos. y los sarmientos. ¿Verdad? Sabemos que Jesucristo comienza diciendo, yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. ¿Por qué dice la verdadera vid? Bueno, porque Israel era la vid. La vid del Señor es Israel. O sea, en la historia bíblica se le llama o se considera a Israel, el pueblo de Israel, el pueblo elegido, el pueblo de Dios, como la vid, la viña de Dios. Y conocemos perfectamente, pues, por ejemplo, ese canto que aparece en Ezequiel, y también el pasaje de Jeremías, pero el canto de Ezequiel, el canto a mi viña, tan hermoso, ¿verdad? Y no he hecho yo todo lo que podía hacer por esa viña, y cómo es posible que ese pasaje es bien lindo, que si yo he hecho todo lo que había que hacer, ¿cómo es posible que en vez de dar buenos frutos, lo que da son agrazones? O sea, en vez de dar uvas dulces para yo hacer un buen vino, eso no sirve para nada, eso hay que botarlo. Esa es la queja de Dios, ¿verdad? Israel es la viña. Por eso Jesús comienza diciendo, yo soy la verdadera vid. Porque Israel es la vid, pero Jesús es la verdadera vid. ¿Okay? El Nuevo Testamento, en la nueva alianza, es la alianza verdadera y definitiva en Cristo. Y que sin Él no podemos recibir fruto. Si no permanecemos en la vid, correcto, no damos fruto. Correcto. Bien, tenemos que pausar, amigos, y regresamos. Habíamos comenzado a hablar del Evangelio, el Evangelio que está tomado en este quinto domingo de Pascua, ciclo B, del capítulo 15 de San Juan, y que nos trae la alegoría de la vid y los sarmientos, y que Jesucristo comienza, la primera línea del texto es, yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. Así que Jesús es la verdadera vid, el Padre es el labrador, y nosotros somos los sarmientos de la vid. Recordemos que los sarmientos de la vid, como muy bien explica la alegoría, no pueden sobrevivir, no pueden existir fuera de la vid. Si tú cortas el sarmiento de la vid, pues el sarmiento o te comen la uva o se seca. Si están para comer, te las comes, y si no, pues se seca. No puede porque se nutre de la savia que le da la vid. Así que esa es la imagen hermosa que nos presenta esta alegoría. Jesús está diciendo, yo soy la verdadera vid, ustedes son los sarmientos y mi Padre es el labrador. Entonces va a entrar a detallar cómo es esa dinámica. Ustedes son los sarmientos y ustedes van a dar fruto en la medida en que se nutran de mí, correcto, que soy la vid. Y el que va a manejar esos frutos de una doble manera, ¿verdad? Quitando lo que no funciona, lo que no da fruto, para que no recargue excesivamente, no chupe recursos de la pobre vid, lo que a fin de cuentas es para botar, pues eso lo quitamos y lo botamos. Y lo que está produciendo fruto, pues lo vamos a podar para que dé más fruto. Esa es la doble manera en que el labrador, que es el Padre, muy hermosa la imagen, maneja esos sarmientos de la vid que somos nosotros. Es decir, nosotros podemos esperar, según esta alegoría, que si no estamos dando fruto, pues nos quiten, nos desgajen de la vid. De hecho, nosotros mismos nos hemos desgajado, porque cuando no damos fruto es porque ya nosotros mismos nos hemos quitado. O podemos esperar, si estamos dando fruto, ¿qué cosa? Que todo vaya maravillosamente bien y que todo sea fabuloso y que no pase nada. No, que nos poden. Que nos poden. ¿Y qué pasa cuando tú coges un sarmiento y lo podas? Lo echan se quema. No, ese es el que no da fruto y lo poda. Pero cuando hay un sarmiento que da fruto y lo poda, si el sarmiento pudiera hablar, ¿qué diría el sarmiento? ¡Ay! Me duele, me están cortando un cantito, ¿verdad? Ese es el sarmiento que podan para que dé más fruto. Para que dé más fruto. Y a veces, y si lo ponemos nosotros, es cuando nosotros pues nos hacen quizás una corrección fraterna, o cuando dicen, mira, no, vete por este lado y no te vayas por aquí. Porque si hacemos las cosas
siempre tenemos que tener uno que nos proteja, que nos cuide la espalda y diga, no, hazlo de esta manera para que veas que te sale bien. Y nosotros tercos no le hacemos caso. Pues eso es como la tentación, como estamos hablando ahorita. Si queremos dar fruto, pero tú sabes cómo dar el fruto, pues no, si sabes que por aquí no lo vas a poder lograr, coge esta otra idea y hazlo. Pues, como dice, el fruto, ¿qué es el fruto? El amor. Con el Claro. amor que uno lo hace, Claro, si uno lo hace por hacerlo, no te vamos a tener ningún mérito. Claro. Pero si nosotros lo hacemos por amor, ¿a quién? Amor a Dios. Porque no es amor a mí propio, sino amor a Dios. Claro. Porque si lo hacemos por amor propio sería soberbia. Y no, tenemos que hacerlo por amor a Dios. Hacerlo porque Él nos lo pide. Y hacerlo bien. ¿Para qué? Para que demos fruto y que reconozcamos y que nos vean que es el Señor quien lo hace por nosotros. Porque Él es quien lo hace. No nosotros solamente somos los instrumentos. Eso es como el que lleva el Santísimo, es el burrito, el que lleva a Cristo. claro. No somos nosotros los protagonistas, Él, Así que es es. el que tiene que ser en nosotros, es lo que puedo ver en esta lectura. Sí, definitivamente. Ha dicho una cosa importantísima para entender la alegoría y es que el fruto que hay que dar es de amor. El fruto es el amor. El que no da fruto de amor, pues obviamente el Padre lo arranca y se seca y se bota, porque eso no sirve. Y el que da fruto de amor ya puede prepararse porque lo van a podar. Es decir, porque se trata de que cada vez la savia de la vid nos nutra más plenamente. Esa savia es el amor, que es Dios es amor, lo hemos hablado en domingos anteriores, y ese Dios que es amor obviamente es infinito y nos desborda a nosotros, pero todavía falta mucho para que llegue a plenitud su amor en nosotros. Y por lo tanto, cuando entramos en la dinámica del amor, de nutrirnos de esa savia para dar frutos de amor, va a haber un sufrimiento, va a haber dolor, que está simbolizado en la poda del sarmiento que da fruto. Es el sufrimiento que es inevitable. De hecho, incluso el que no ama va a sufrir. El que no ama va a sufrir. Pero el que ama no puede pensar que porque ama ya está todo resuelto. Al contrario, porque ama va a sufrir también, pero va a sufrir de manera constructiva, positiva, para ser cada vez más instrumento y presencia del amor de Dios. El otro no, el otro va a sufrir porque se va a encontrar con que no perdura, no vale para nada, no tiene fruto, no produce nada, no alcanza nada, no logra nada. Y eso es un gran sufrimiento. O sea, Sí. una vida vivida en el aire, por decirlo de esta manera, y que a fin de cuentas uno se encuentra con la mano vacía, que no ha hecho nada, que no ha logrado nada, que no ha hecho nada junto con Dios, por lo tanto no tiene nada que llevarse a la eternidad. Debe ser una cosa bien terrible, ¿no? Porque todos sabemos que nos vamos a morir. Entonces, llegar a ese punto debe ser un sufrimiento terrible. Es mejor el sufrimiento de la poda paulatina a lo largo de la vida, cuando uno por amar pues se encuentra con que tiene que negarse ciertas cosas, tiene que sacrificarse por alguna persona, o por lograr alguna meta que Dios le está pidiendo, o por obedecer a un superior que te está pidiendo algo, en fin. Correcto. Y que es la más difícil, obedecer. ¿Sí? Pero hay que hacerlo por amor. Porque Claro. si no se hace por amor, ahí es donde estriba la cosa. Claro. Yo obedezco porque es mi jefe, pero no lo obedezca porque sea tu jefe. Obedécelo porque Dios lo puso ahí para que tú obedezcas. Claro, obedécelo porque tienes por que amor. mirar, tienes que ver en esa obediencia que estás obedeciendo en realidad no a una persona, sino a Dios. Es decir, ya lo dijimos en programas anteriores, el tema es obedecer la voluntad de Dios. Correcto. Ese es el vehículo para que Dios esté en nosotros y nosotros en Él, que su amor esté en nosotros, nos dejemos amar por Él y nosotros poderle amar de vuelta. La voluntad de Dios. Fuera de la voluntad de Dios es imposible amar, conocer, darse, que se dé esa comunión con Dios. Es imposible. Entonces, por eso, los frutos son de amor porque estar injertado en la vid supone estar en la voluntad de Dios. Correcto. Eso es lo que simboliza realmente y es lo que permite que demos frutos de amor, estar injertados en la vida, estar en la voluntad de Dios, que es difícil, pero que Dios nos nutre. Jesucristo está ahí para ayudarnos, para apoyarnos, y uno lo que tiene que hacer es llamar, pedir y dejarse ayudar. Bien,
Tenemos que ir despidiendo nuestro programa. Una vez más los remito al sitio web de la parroquia Cristo Redentor, pacrired.org. Tienen en pantalla. Allí pueden descargar el documento que tiene el contenido escrito en el que basamos esta conversación del programa, esto que estamos hablando en el programa. Antes de terminar, agradecerle al diácono Martín Rosado su presencia aquí con nosotros en el programa, su participación y despedirnos impartiéndoles a todos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén.